este momento está haciendo su ingreso el maestro, el maestro Donovan Terrazas. Sí, es director académico de acá del Tecnológico de Estudios Superiores de Iztapaluca y nos va a hacer el gran favor de inaugurar nuestro evento, si fuera usted tan amable, ¿sí? Le doy la. Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, Colegio Mexiquense. Para el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca es un honor recibirles, dado que, bueno, somos instituciones de relevancia a nivel estatal, sin duda alguna también a nivel nacional. Quiero decirles, primero que nada, insisto, darles un cordial recibimiento en representación de la maestra Elvira Adriana López Jacinto, que es nuestra directora general. El día de ayer por la noche le mandan llamar para cuestiones de carácter financiero, sin embargo, su servidor está en su representación. Bien, antes que nada quiero decirles que para el Tecnológico es de vital importancia el auspiciar este tipo de eventos, de reuniones, como es esta mesa itinerante del Colegio Mexiquense. Entendemos que el colegio, bueno, pues es un referente en materia educativa, en materia de investigación, con sus aristas que tienen en materia de ciencias sociales y humanidades, y a nosotros nos interesa y nos enriquece, porque como ustedes saben, el Tecnológico es parte de una red de 254 instituciones a nivel nacional. El Tecnológico Nacional de México, del cual somos parte, pues es la institución que de alguna manera produce más ingenieros a nivel nacional y podríamos decir que en un contexto también de Latinoamérica. Por otro lado, nos congratula saber que tenemos aquí representantes de la Mexiquense, de algunos municipios, porque sabemos que vienen cronistas municipales y de verdad nos interesa todo el contexto de lo que es el Valle de México, puntualmente lo que viene a ser la zona de los volcanes. También nos interesa muchísimo el contexto social, humano, antropológico, etcétera. Pues en ese sentido, insisto, para no obviar más, si me lo permiten, siendo las 12:14, espero esté bien mi reloj, declaro formalmente inaugurada esta mesa itinerante del Colegio Mexiquense. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Donovan. Mi nombre es Nelly Caruján, vengo del Colegio Mexiquense, profesora investigadora, y estoy a cargo de la organización de esta mesa. Y queremos expresar nuestro agradecimiento a la directora general de la institución, la maestra Elvira Adriana López, que bueno, no ha podido asistir ahora por lo que ya mencionaron, pero que nos ha brindado su apoyo en todo este proceso. Agradecemos mucho también la presencia de todos y todas ustedes a este evento, que es uno de los, en este año que cumplimos 40 años de actividades en el Colegio Mexiquense. Esta es una mesa que nos trata de mostrar, llegamos a cada uno de los municipios, hemos hecho una labor ardua a lo largo de estos últimos años. Estamos en este año de aniversario organizando 2 mesas cada mes, y en esta ocasión nos toca el municipio de Iztapaluca. Es una mesa, como la van a ustedes a escuchar, de divulgación sobre las cuestiones artísticas, históricas, arqueológicas de acá del municipio, asimismo también sobre cuestiones económicas y sociales importantes y relevantes de este municipio. Agradecemos mucho su presencia acá y vamos a iniciar el programa de esta mesa. Cada uno de los expositores tendrá 20 minutos y al final haremos una ronda de preguntas y respuestas. El primer ponente es Juan Carlos Rosas Carrillo, cronista municipal de Cocotitlán, que va a presentar la ponencia El Emporio de Íñigo Noriega Lazo en la región de Iztapaluca. Juan Carlos es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, docente de Historia con más de 30 años de experiencia en niveles medio, superior y superior. Es cronista municipal de Cocotitlán para el periodo 25-27, miembro de la Fundación Cocotepetl de
Tlán, asociación dedicada al rescate, difusión del patrimonio histórico y cultural del municipio. Es investigador de la historia regional del oriente del Estado de México, con especial interés en la historia económica, las haciendas y los procesos de modernización durante el porfiriato. Le doy la palabra al licenciado. Bienvenidos a cada uno y todos ustedes, pero bienvenidos a este éxtasis cultural. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Surge la pregunta importante: ¿qué condiciones determinaron económicamente y políticamente para que este personaje pasara de algo muy bajo, sin denostar, porque era un niño, llega aquí a México como un niño de 14 años y llega a ser un emporio? Es algo digno de mencionar, un emporio. ¿Qué condiciones estaban? Los vamos a escudriñar ahorita. ¿Puede continuar, por favor? Ahí tenemos una foto del personaje. Bueno, nuestro objeto de estudio va a ser, la región de estudio es de Iztapaluca, pero no podemos olvidar a Chalco, porque Chalco también es importante, aunque no lo voy a mencionar, la voy a mencionar de manera muy somera, no lo voy a dejar pasar porque, reitero, es importante esta área. En el periodo es el periodo de Porfiriato, 76-1910, el espacio temporal desde que llega él, en 1867, a 1913. Llega siendo, reitero, ahí está el espacio, tenemos el espacio, ubicamos Iztapaluca, ubicamos algunos lugares que ahorita los voy a mencionar de manera precisa. Y bueno, este es vamos a estudiar esta área. Reitero, no podemos dejar a un lado a Chalco, que ahí se vislumbra hacia la parte sur, para mencionarla de alguna manera, porque no podemos hablar de Íñigo Noriega sin mencionar a Chalco, ¿verdad? Bueno, ¿me puede pasar a la siguiente, por favor? La riqueza de Íñigo Noriega fue el resultado no nada más de amasar tierras, sino de hacer una economía dinámica. Eso fue la gran estrategia que él desarrolló. Y obvio, con su sistema de producción agrícola, los ferrocarriles que va a invertir y una inversión, y además de sus mercados que los va a dinamizar. ¿Me puede pasar, por favor? ¿Cómo lo vamos a ver ahora? De inmigrante a empresario, que es aquí uno de los puntos claves. ¿Qué causas le trajeron a Íñigo Noriega? Bueno, hay varias. Entre una de ellas es que en España estamos hablando de 1860, una extrema pobreza. Había una extrema pobreza brutal, entre otras, y en 1860 se da un crecimiento vertiginoso, brutal, crecimiento de esa población. Entonces, aunado a esto, pues tiene que buscar la forma, es hijo de una familia numerosa, y él empieza a buscar la forma de moverse, de no quedarse ahí, porque de lo contrario pues va a desaparecer o va a ser uno más en España. Aunado a esto, tenemos una lucha interna brutal entre liberales y absolutistas, que ahorita podremos decir aquí en México como entre derecha e izquierda, y es la guerra carlista que se le conoce. Otro elemento más son las mejoras técnicas agrícolas que se estaban dando en España. Precisamente de ahí se da cuenta Íñigo Noriega y retoma ese punto de origen. Es de ahí nace la cuestión, dice, en mi país empezaron a hacer mejoras, yo también las puedo desarrollar. Era una persona pues muy, muy inteligente. Reitero, a sus 14 años empieza a amasar fortuna. Bueno, después también, recordemos que es población de sector primario que es vulnerable. Había 2,5 millones de campesinos. Entonces, pues, era un sector vulnerable y muy fuerte para la España. Continúa, por favor. Perdón. Había dos tipos de inmigrantes. Los inmigrantes, los que utilizaban una de forma subvencionada, que los traía el Estado, les pagaba su pasaje y los traía, y otra que era la libre, que aquí vino Noriega con sus propios medios, una embarcación pues de muy baja calidad, viene, incluso señala que estuvo a punto de ahogarse porque la embarcación pues era una embarcación mercante muy pequeña. ¿Le puede pasar, por favor? Llega a México. Primero que nada, él cuando empieza a salir, él pues, empieza a buscar, porque había migración de varios lados. Por ejemplo,
Había Argentina y había Estados Unidos. Uno de los principales objetivos de él era Estados Unidos, pero después analiza y señala, no, porque no hablo inglés. Y llegó a América, llegó a México y habló español. Y aparte de que tenía vínculos familiares. Bueno, sale de Asturias, una provincia muy pobre. Llega en 67 y solo tenía 14 años. Era un niño. De 14 años es un niño. De hecho, él no está registrado. Porque él no tenía, como no era adulto, no se podía registrar. Tenía que venir su papá, pero él viene solo. Viene con su hermano, pero también era menor de edad. Y entonces, en ese momento estaba gobernando Juárez y ellos buscaban repetir el modelo que se ve en Estados Unidos, que era traer inmigrantes de Europa. Y decían, no, es que ellos sí tienen una mentalidad capitalista, ellos sí quieren progresar, quieren invertir, quieren mejorar. Entonces vamos a traerlos, así como hizo Estados Unidos. Como hace él, pues entonces empiezan a buscar y dice que ellos buscan el progreso económico, por lo tanto, dice, y aparte de eso, dice, miren, tenemos una gran cantidad de recursos, de tierras, madereros, hídricos, y no tenemos mano de obra calificada, entonces la necesitamos, vénganse para acá. Entonces llega este personaje y pues ya reiteré que la población era baja. Aquí en México la población era baja para ese momento. Bueno, ¿le puede pasar, por favor, joven? El inicio de sus actividades económicas. Porque es bien fácil decir que llega y se vuelve un magnate, hace un emporio, pero bueno, vamos a escudriñar cómo él crea esta riqueza, ¿verdad? Cómo él va subiendo. Entonces llega a la Ciudad de México con su tío Noriega Mendoza a trabajar con abarrotes. Todos los hispanos empezaban en esa área, en los abarrotes. Y pasa desde todos los niveles, desde barrendero, de limpieza, aparadorista, como dependiente, y hasta que llega como contador. Y le hace el administrador y luego llega contador. Perdón, primero contador y luego administrador. ¿Por qué? Porque su tío le dejó, ya, tú te vas a hacer cargo de él. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver qué tenía esa visión. Sin salario, 4 años. 4 años estuvo sin salario, no le pagaba, le estaba juntando su dinero. Esa era la política de los hispanos, no juntar no pagar, juntar su dinero. Fíjense, ahí puse una serie, corta, lo voy a retomar. En 4 años, llega en 1867, en 1871, abre su primera tienda, que se llamó El Borrego, de abarrotes. Se lo puso su tío, pero también cabe señalar que se fue también a la tienda de un conocido, Vicente Castro, pero esa es otra forma que ahorita lo voy a retomar. También después se casa con su hija. Es otra forma de vincularse. Bueno, abre su tienda y con esa ganancia de los abarrotes, en la calendaria de los patos, estaban vendiendo a peso el metro y él empieza a invertir. Ahí fue su primera inversión. ¿Lo puede pasar, por favor? ¿Cuál es la dinámica de la construcción del emporio? Que eso es lo más importante. Bueno, antes, muchos historiadores, entre ellos Lida Claro, Tortolero, no nos señalan cómo es que va. Es bien fácil, bueno, ¿y cómo compró? Si aquí nada más vimos que de una tienda no va a salir eso, ¿verdad? Bueno, él compra porque recibe una herencia en 1886. ¿Cuántos años tenía? 18. En 86 recibe una herencia de su tío, Manuel Mendoza. Recibe una herencia. ¿Por qué? Porque su tío se casa con María Dolores Cortina. Él se casa en 1867, su tío. Y cuando va a dar a luz su esposa, pierde a su hija y se mueren los dos. Entonces, Manuel Noriega, pues ya está grande y decide darle su dinero a su sobrino. Por eso es que él empieza ahí. Esa es la clave. Esta es una de las claves. Hay muchas, pero bueno, este es un punto importante. ¿Cómo empieza? Porque si, bueno, empezó a comprar ahí. ¿De dónde?
nada más de las tiendas de abarrotes El Borrego, no. ¿Cuánto recibe? Recibe 710,000 pesos con 983, 710,000 con 983 pesos. Y es con lo que empieza a comprar, vean, la recibe en 1886, dijimos, ¿verdad? Miren, en 86. En 1986 empieza a comprar su primera hacienda. Vamos a hablar de Iztapaluca. No vamos a hablar de Chalco, pues vamos a retomar los puntos. ¿Cuál es la primera? Soquiapan, Río Frío y Venta Nueva. Ahí está, en la emblemática Soquiapan. Todavía tenemos el casco. El casco. Bueno, ahora, su producción. Todos producían, aquí cabe señalar que había dos tipos de hacendados. El hacendado tradicional y el hacendado capitalista. El tradicional decía, bueno, yo tengo unas tierritas externas, pues, no pasa nada, ahí medio las siembro, como que medio las veo. Era una vanidad, era orgullo. Yo es dueño de tal hacienda, sí. Pero ahí la dejaban, o sea, que tipo olvidada, perdida. En cambio, eso es una de las claves, que su producción es intensiva, produce mucho en una sola hectárea. Y vamos a ver una diferencia rapidito. Miren, hablando del Estado de México, la hacienda de la compañía producía 4,500 hectáreas, la Gavia 4,300. Pues era bien poco, ¿verdad? Pero vean, las hectáreas eran 5,043. En cambio de los otros tenía 64,500. ¿Ya vieron la diferencia? No era la cantidad, sino la calidad. Esa calidad lo llevó de ahí se dio cuenta que él con eso alcanzaba. Llega solo en el 8% del territorio, es muy poco. Pero ¿qué hace? Empieza a utilizar tecnología, que ¿se acuerdan que ya lo habíamos mencionado? Empieza a utilizar tecnología que en ese momento pues era algo importante, era algo trascendente, tecnología agrícola que son. Bueno, tenía acceso a cultivadoras, sembradoras, tractores, segadoras, o sea, que en ese momento no se veían. Él las trajo, incluso pone su escuela en Chalco, pero bueno, es otra cuestión. Empieza a producir ganado de calidad, vacas suizas que producían 30 litros en una ordeña. Acuérdense que Chalco y Iztapaluca fueron la cuenca lechera, ¿recuerdan? Que lamentablemente se ha ido perdiendo. Todos fueron una cuenca lechera. Trajo ganado vacuno, trajo bueyes, trajo borregos, trajo puercos, trajo una cantidad de animales. Ahora, dentro de 1913 tiene una producción, es el pulque. Imagínense, tenía 146,000 magueyes. Hasta ahorita todavía cuando venimos para acá vimos algunos magueyes, ¿verdad? Era una industria. A 4 pesos, maguey, échenle lápiz. Siguiente, es un lugar estratégico. ¿Ya se fijaron dónde está Iztapaluca? Está cerca de la ciudad. Está cerca, ahí está el mercado. Bueno, introduce el ferrocarril, que es importante. Aquí introdujo un ferrocarril que se llama de Cauville. Era un ferrocarril portátil y que lo llevó a sus haciendas. Ahorita lo vamos a ver. Lo va a llevar a sus haciendas de manera, pues era una innovación. ¿Y dónde está? Ahora es un lugar estratégico. Ahí está su mercado, la ciudad. Eso genera capital y reinvierte, pero estamos hablando del sector primario, ¿verdad? Ahora ya invierte al siguiente, ¿qué sector? ¿Cuál es? El secundario, el industrial. ¿Me pasa, por favor? Bueno, continuamos. Esto no lo mencionan, pero si yo lo salgo a colación. ¿Por qué? Pues porque algunos historiadores no lo mencionamos. Es una alianza matrimonial y él empieza de esa manera empieza a relacionarse. Para aquella época, Porfiriato, plena relación social. Se casa con su hija de su jefe, Castro, y era el dueño también de la tienda, ¿se acuerdan? Bueno, después la oligarquía, pues era un grupo selecto de científicos que estaba con Porfirio Díaz. ¿Y quiénes son? Tomás Braniff era dueño de una gran cantidad. Estamos hablando ahorita como si habláramos de Slim, de los Azcárraga, de la dueña de Grupo Modelo, de Aramburu Zavala. Estamos hablando de gente de aquella época, ¿eh? Miren, Tomás Braniff casi estaba en todo el país. Los Sánchez Navarro eran dueños de medio Coahuila. Los García de Durango. Otra cuestión, ¿qué política lleva Porfirio Díaz? Porque eran sus favoritos los europeos. Porfirio Díaz tenía mucha favoritismo por los europeos y hay concesiones. Por ejemplo, le da una concesión al tren para que no pague y le da la concesión para que él
no paguen por lo que importaron. Además, le dan exención de impuestos, lo que decía que no paguen, y es compadre de Porfirio Díaz. ¿Ustedes creen que eso no era importante? Pues era importantísimo. Esa es la dinámica que él construye. Aparte, en ese momento utilizaban el positivismo que se da en Francia. Augusto Comte lo va a crear, y él decía que, ¿se acuerdan del aferrado orden que tenía Díaz? ¿Por qué? Porque primero decía que había paz. Para que hubiera paz, había orden. Y eso traía consigo el progreso. Y ese era el espíritu capitalista. ¿Le pasa, por favor? Bueno, ahora la expansión en el imperio. En el imperio industrial, la minería. Tenía una mina Tlachichilpa en Guerrero que tenía 100,000 metros cúbicos de plata. La construcción en los ladrillos, en Cuaucingo, en la compañía, producía 1,000,000. Y ahorita, ¿para qué? Ustedes se preguntan, 1,000,000 en aquella época, ¿qué pasaba? Pues no los vendía. Ahorita que sí, vamos a ver. La madera, la traía de Río Frío. Los polines, ¿para qué? Para casas y canoas. La hacienda de Río Frío. Textil, estaba en la industria de la Ciudad de México, Guadalupe se llamaba la empresa, y era toalla y mezclilla. ¿Le pasa, por favor? ¿Le puede pasar, por favor? Sí. Siguiente. El sector industrial. Seguimos con el sector industrial. Ya pasamos del primero al segundo, ¿verdad? Miren, bienes raíces. Compraba barato en la Candelaria de los Patos, ¿se acuerdan que dimos a peso? Y crea fraccionamientos, vende lotes y crea nuevas colonias. La ciudad estaba en crecimiento. Y ahí era donde vendía sus tabiques. El transporte de ferrocarril, grandes cantidades, reduce costos y tiempo, lleva mucho. ¿Qué hacía? Pues llevaba todos sus granos, que era maíz, frijol, cebada, y su ganado. Acordemos que estaba produciendo ganado. Y su comercio, aquí no lo retomé por cuestión de tiempo, pero tenía otras empresas como la Sauteña en Coahuila y en Tamaulipas que le producían una cantidad brutal. Ese es otro tema de estudio. Nada más se comerciaba las Salinas, Tamaulipas, pero reitero, ahí producía algodón, en la Sauteña. ¿Me puede pasar, por favor? Aquí estamos, ¿verdad? Ahora vamos a reconstruir. Ahí está Soquiapan, está la hacienda de Río Frío, ya la vieron al fondo, en el ángulo superior de la derecha. Está aquí la venta nueva, ahí ya el casco se está cayendo. Ahí se acuerdan de la compañía, ese todavía existe. Esa, y también existe los vestigios de donde están los tabiques. Ahí es donde producía 1,000,000 de tabiques al día. Y que todavía está, lamentablemente el centro comercial se la va a comer, ¿eh? Se la va a comer, no se han tardado, pero ya están ahí como que se acercan para tirarla. Bueno, está Chalco, que fue muy importante, conste que no hablé ni de la desecación, ni de esa es otra cuestión. Ahí estamos hablando de Ixtapaluca. A Mecameca, y venía el tren desde la Ciudad de México, paseaba por Soquiapan, se iba a Ixtapaluca y Río de Frío. Él lo llevó. ¿Se acuerdan que hablamos del Decauville? Ese es el que va a llevar, ese es el modelo. Así era muy, muy sencillo, le decían portátil. Nació en Francia, pero era más, pues más práctico. En 1909 creó su concesión y tiene la concesión del ferrocarril, baratísima, que no le cobraron nada, se la regalaron. Nada más se puso el material y no le cobraron impuestos. Ese es el territorio y el sistema económico. De Soquiapan, de Río Frío, llevaba cereales, resinas, aguarrás. De Soquiapan llevaba puercos, ganado, tenía una gran cantidad de árboles frutales, llevaba todos sus granos que producía, maíz, frijol, centeno, cebada, y bueno, esa es la dinámica que utilizó él con eso. Fíjense, con 1,000 tabiques que producía, que lo llevaba a la ciudad, y se acuerdan que compró los lotes baratos de a peso y los vendía caros, crea fraccionamientos como Santa María la Ribera, etcétera, etcétera. Por cuestión de tiempo, pues ya no lo pueden integrar. ¿Le pasa al siguiente, por favor? Al siguiente. Conclusión.
Estudiar a Íñigo Noriega en la región de Ixtapaluca no nada más es decir, se acaparó tierras, porque muchos hacían eso, acaparaban tierras, compraba y compraba. Él compró 5 haciendas, y nada más en 4 años, de 1886 a 1900, que eran La Compañía, Soquiapan, Río Frío, Jico, las principales, porque estoy dejando unas, por ejemplo, no estoy hablando de Santa Bárbara, no me dio tiempo. Santa Bárbara fue importante, pero reitero, porque son de tiempo. Entonces, eso fue el resultado de una transformación, tanto de la producción agrícola, de la infraestructura, del transporte, porque vino a innovar. Antes pues, todo se llevaba en la canoa, hacían 8 horas que salían de aquí de Chalco, del embarcadero a la Ciudad de México, a Candelaria de los Patos, 8 horas, entonces toda la noche, perdían mucho tiempo. Eso no era inversión. Entonces, él renueva esto y toma el tren que, bueno, llevaba una cantidad brutal para aquel momento. La tierra es el punto de partida y la articulación creó el emporio. Algo importante que retomar, que por último, él, cuando le incautan sus bienes, porque ¿qué pasó con Noriega? Es la pregunta obligada. ¿Qué pasó con sus bienes? En 1913, cuando le incauta el gobierno federal de Madero todos sus bienes, que eran 137 millones, y no me acuerdo la cantidad, lo que sigue, 137 millones. ¿Qué pasó con ellos? Es otra cuestión de otro tema. Gracias. Muchas gracias, maestro, a partir de la biografía de un personaje histórico importante, ilustrarnos sobre el desarrollo de este sistema económico en Iztapaluca. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a Francisco Melchor García, que va a exponer sobre la arqueología como forjadora de identidad, historia de la arqueología ixtapaluquense. Francisco es pasante de la licenciatura en arqueología de la UAMX y su formación e investigación se han enfocado en la arqueología de la Cuenca de México, particularmente en el sector sureste y la región de los volcanes, con especial interés en la investigación y protección del patrimonio arqueológico de los estados de México y Veracruz. Ha participado en distintos proyectos de investigación, salvamento arqueológico y conservación. Ha realizado también recorridos de superficie y labores de prospección arqueológica en los municipios de Ocuilán, Malinalco y Tenancingo como parte del proyecto de identificación y registro de pintura rupestre de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así, su trabajo se orienta al estudio del patrimonio arqueológico, la investigación regional y la valoración social de los bienes culturales, promoviendo su documentación, conservación y difusión. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Pues bueno, primero dar las gracias a la doctora Nelly por la organización de este evento, a las autoridades del TESI y a todos los involucrados en que podamos tener esta mesa itinerante en Ixtapaluca. Pues como ya lo ha nombrado la doctora Nelly, mi investigación está enfocada en la arqueología precisamente de este municipio de Ixtapaluca. Pues bueno, rápidamente, tengo mucha información, espero darla en el menor tiempo posible y van a estar escuchando a lo largo de la presentación algunas palabras como proyecto, salvamento y rescate arqueológico, que vamos a dejar un poquito claro qué es cada una de estas y pues básicamente es en la forma en la que se hace arqueología aquí en México. Va a realizarse estos proyectos a partir de las necesidades, ya sea a partir de un proyecto estructurado a largo plazo, que van a ser los proyectos arqueológicos, cuando hay algún, digamos, se destruye parte del patrimonio arqueológico, entonces interviene el INAH con los rescates y los salvamentos. Entonces, la siguiente, por favor. Ok, pues vamos a empezar ya con la historia de la arqueología y vamos a empezar con un sitio que es muy importante para Ixtapaluca y no nada más para Ixtapaluca, sino para el Estado de México y en general pues todo el país. Vamos a iniciar con Tlapacoya. Las primeras investigaciones van a empezar con la doctora Beatriz Barba y el doctor Román Piñachán.
Ellos van a iniciar en 1955 a partir de unas evidencias arqueológicas que salieron a la luz a partir de la construcción de la autopista México-Puebla. Ahí van a llegar al sitio que hoy conocemos como la zona arqueológica, donde está la pirámide, y van a hacer las primeras excavaciones formales. Y hay que tener en cuenta que la doctora Beatriz es pionera en la arqueología, en la arqueología de Ixtapaluca, es la primera que excava aquí en Ixtapaluca, pero no nada más eso, sino es de las pocas mujeres, o más bien de las primeras mujeres en realizar trabajos arqueológicos. Incluso es la primera, bueno, ahí hay un debate todavía, pero con la que se le otorga el título de arqueóloga a una mujer. La siguiente, por favor. De estas primeras investigaciones, ella va a publicar su tesis, que la pueden consultar si ustedes quieren adentrarse más a este mundo, en donde va a dar sus primeros resultados. Uno de ellos es que dentro de las ofrendas que se encontraron, va a resaltar estas vasijas que posteriormente se van a conocer como vasijas Tlaloc, pero que para la temporalidad en la que se encontró, pues digamos que es un prototipo del dios Tlaloc. Entonces, oficialmente no se podría mencionar como Tlaloc, sino más bien como un prototipo o las primeras evidencias de esta deidad acuática en la región. La siguiente, por favor. Pues bueno, vamos a encontrar, hace su mapeo, en donde va a colocar los puntos en donde se realizaron estas excavaciones, que básicamente es en las faldas del Cerro del Elefante o Cerro del Tipiol. La siguiente. Bueno, posteriormente viene como tal la primera temporada de campo, el proyecto arqueológico, que va a estar dirigido por el doctor José Luis Lorenzo, una eminencia en la arqueología, y va a empezar en el año de 1965. Él con un grupo de, en ese entonces, estudiantes que posteriormente serían grandes arqueólogos y que darían mucha información no nada más en el Estado de México, sino en general en todo el país, pues va a realizar la primera temporada de campo. La siguiente, por favor. Viene la segunda temporada de campo en 1967 a cargo de la doctora Lorena Mirambel. Ella va a ser la que va a ser constante en estos trabajos de Tlapacoya, y es la que posteriormente va a ir subdividiendo los proyectos, ya que se van a conocer estos subproyectos y los va a numerar de Tlapacoya 1, Tlapacoya 2 hasta el 18, que fueron los sitios que se encontraron. La siguiente, por favor. Pues bueno, esta es una fotografía de la parte, digamos, viendo hacia la autopista, hacia el Cerro del Elefante, que pues bueno, en ese entonces pues la autopista aún no estaba como hoy lo vemos. La siguiente, por favor. Va a venir después la tercera temporada. En esta temporada la directora va a seguir siendo la doctora Lorena Mirambel, y se va a agregar el doctor Roberto García Moll, y juntos van a excavar el sitio de Tlapacoya 3. Aquí se va a ver un gran hallazgo, ya que se van a encontrar los restos vegetales de la antigua sociedad, y a través de la estratigrafía se van a poder fechar los primeros elementos arqueológicos. La siguiente. Ok, esta es una fotografía de cómo se realizaban las excavaciones en aquella época. En la actualidad ya no se hace así, pero estos eran específicamente para identificar la estratigrafía del lugar. Es decir, las fases en las que se fue sedimentando la tierra, y pues así más o menos darnos una temporalidad un poco más exacta. La siguiente, por favor. Va a venir la cuarta temporada entre 1968 y 1969. Va a estar a cargo el doctor José Luis Lorenzo, y justamente en esta temporada va a ser muy, muy importante, ya que se va a encontrar el sitio de Zoapilco. Los integrantes del proyecto va a ser principalmente el doctor Raúl Arana. Bueno, en ese entonces todos ellos eran apenas pasantes. Entonces el doctor Raúl Arana, junto con el arqueólogo Norberto González y Ticul Álvarez, hoy pues ya desafortunadamente ya no se encuentran con nosotros, pero realizaron grandes hallazgos arqueológicos en todo el país.
Principalmente el doctor Raúl Arana, pues va a ser quien inicie los proyectos del proyecto Templo Mayor y quien va a descubrir la Coyolxauhqui allá en la Ciudad de México. Y pues ellos van a excavar el sitio denominado Xoapilco, que es donde se va a encontrar la mayor parte de objetos y elementos que pues conocemos todos, como la siguiente, por favor. Como el plato de Xoapilco, la primera figurilla en pues, la parte de la cuenca, la más antigua, todas estas figurillas que se denominaron Pretty Womans o mujeres bonitas. La siguiente, en esta temporada de campo también va a participar la doctora Niederberger. Ella es la que va a dar la estratigrafía exacta del lugar a partir de todos los elementos que se encontraron, y no nada más en lo arqueológico, sino se va a enfocar en la parte química. Estas son algunas de sus obras. Si alguna vez quieren consultarlas, aún están a tiempo, porque pues muchas veces los libros se agotan y ya no hay nuevas ediciones. Entonces, la siguiente. Continuamos con la quinta y la sexta temporada entre 1969 y 1970, nuevamente a cargo de la doctora Mirambel. Y se va a realizar, bueno, se van a excavar los sitios de Tlapacoya 5 al 14. Entonces, la siguiente. Bueno, una fotografía del momento de las excavaciones. La siguiente. Ok, y bueno, pues ya al final de la séptima temporada, que va a durar de entre 1970 a 1971, nuevamente a cargo de la doctora Mirambel, se van a excavar ya finalmente los sitios del Tlapacoya 15 al 18, dando fin a ese proyecto que dio mucho y que a la actualidad sigue dando mucho de qué hablar. La siguiente, por favor. Pues bueno, aquí unas fotografías. Si ustedes quieren verlas, pueden ir al Museo de Antropología, ahí están todas. También en el Museo de Antropología del Estado de México y algunas en el Museo de Amparo allá en Puebla. La siguiente. Pues nuevamente una fotografía de las excavaciones. La siguiente. Bueno, este es el mapa de todos los sitios que se excavaron. Como les cuento, todos fueron alrededor del cerro, en las faldas del cerro. Entonces, la siguiente. Posteriormente, ya en el 2003, nuevamente allí en Tlapacoya se va a hacer un salvamento, un proyecto de salvamento arqueológico, en donde se van a identificar materiales. La siguiente. Se van a identificar materiales de la fase manantial, Zacatenco, Ticomán, o sea, del preclásico. Y la siguiente, bueno, ahí tenemos exactamente en el año 2003, el momento en el que se estaban realizando las excavaciones. La siguiente. Vamos a continuar con uno de los últimos proyectos ahí en Tlapacoya, que es recientemente, a partir de la construcción del parque ecológico, se va a realizar un recorrido de superficie, ya que se identifican algunos elementos arquitectónicos en la parte superior del cerro y se va a realizar un proyecto de salvamento. Todo esto, pues al final de cuentas, polémico el asunto en aquellos tiempos, recuerdo, pero bueno, a final de cuentas se pudo recuperar un poco de las informaciones arqueológicas y que complementaron a las investigaciones iniciadas en 1955. La siguiente. Ok, ahora vamos con otro sitio muy, muy importante que va a iniciar en 1987 a cargo del entonces Instituto de Cultura Mexiquense, el proyecto arqueológico Tlalpizahua, que va a empezar al mando el arqueólogo Alejandro Tobalín, y que vamos a tener en cuenta que va a iniciar como un rescate y que posteriormente se formalizó en un proyecto a largo plazo. La siguiente. En la primera temporada de campo se va a identificar el famoso vaso de Tlalpizahua, un vaso hermosísimo de estilo teotihuacano, en donde se va a representar la escena. Algunos dicen que es la representación de cómo el humano recibe el maíz, pero bueno, en realidad es todavía parte de las expectativas, todavía no hay nada. La siguiente, por favor. Pues bueno, hay unas fotografías del momento en el que se estaban realizando las excavaciones. La siguiente. En esta fase también se van a identificar algunos mascarones del estilo teotihuacano. Esto quiere decir que hubo una relación entre Tlalpizahua y Teotihuacán. La siguiente, por favor. Después viene ya como tal la primera temporada del proyecto arqueológico a cargo del arqueólogo Ricardo Jaramillo, y posteriormente va a realojar en los siguientes proyectos. La siguiente.
Se va a identificar la secuencia cerámica del sitio, se delimita el área que va a ocupar actualmente hoy el sitio y la identificación del sistema constructivo de las unidades habitacionales. La siguiente. Viene la segunda temporada en 1991, nuevamente a cargo del arqueólogo Ricardo Jaramillo, y pues nuevamente estos trabajos van a formar parte de la continuidad de este sitio. La siguiente. Hay que tener en cuenta que es en este sitio donde se identifican 17 plataformas y se identifican también terrazas a lo largo de 6 hectáreas. En la actualidad, pues ese tamaño pues ya fue reduciéndose, pero pues bueno, como vamos a ver más adelante, la siguiente, por favor. Se va a realizar nuevamente un proyecto de rescate ahí en lo que se le conoce como Rancho El Carmen. Nuevamente, todo esto es parte de la continuación de lo que se hizo en Tlalpizagua, porque pues está prácticamente al lado. Entonces, todo lo que se identificó aquí es correspondiente a la situación, digamos, continua de los edificios anteriores. La siguiente. Pues bueno, es una foto del momento en el que se estaba realizando las excavaciones. La siguiente. Y pues un poco más al lado, que es en Izcalli, se va a realizar en 1988 el proyecto a cargo de la pasante en arqueología en ese entonces, de Katia Serrat. Y pues básicamente aquí es donde nos vamos a dar cuenta que todo Izcalli está sobre un sitio arqueológico. La siguiente. Como pueden ver, pues es una zona habitacional, una unidad habitacional, y pues prácticamente se encontró una plataforma, y en esa plataforma, pues como no había manera de parar el proyecto, lo que se hizo fue pues tapar nuevamente esta pues pirámide y se construyeron sobre estos edificios las nuevas habitaciones. Entonces, seguramente, no sé si alguien sea de Izcalli, pero pues quien sea de ahí y quien viva precisamente en ese sitio, pues está viviendo sobre zonas arqueológicas. La siguiente. Posteriormente viene ya otro proyecto, ya un poco más hacia la parte de los volcanes, en Zamora-Ventura, un proyecto de salvamento arqueológico en el año 2000, que va a realizarse precisamente con el motivo de la construcción de esta unidad habitacional, que en su momento fue de las más grandes en Latinoamérica, y va a estar a cargo del arqueólogo Luis Manuel Gamboa Cabezas, y pues en estos trabajos va a resaltar el número de entierros que se van a encontrar en este sitio. La siguiente, por favor. Pues en este lugar se van a encontrar un total de 96 entierros y 188 figurillas. Pues nos va a dar como una nueva propuesta de qué pasaba en este lado del oriente del Estado de México, pero que bueno, a pesar de que fue en el 2000, aún se continúan con los trabajos arqueológicos relacionados a este sitio. La siguiente. Pues bueno, se trata del proyecto Acosac o Ixtapaluca Viejo, también una de las zonas arqueológicas emblemas de Ixtapaluca, que el primer reporte se va a hacer en 1962 por los investigadores Henry Nicholson de la Universidad de California. Ellos son los primeros que vienen a este sitio y van a hacer los primeros levantamientos y registros de estas estructuras. La siguiente. Posteriormente, en 1960, Richard Blanton hace recorridos de superficie en toda esta parte del cerro y va a detectar el sitio y lo propone en un sitio de 90 hectáreas. Pues nada que ver con lo que tenemos en la actualidad, pero pues nuevamente el crecimiento de Ixtapaluca pues ha ido como mermando estos sitios arqueológicos. La siguiente. Posteriormente va a haber un salvamento arqueológico a principios de los 70s, justamente con el motivo de la construcción del club de golf y toda la zona habitacional, y pues bueno, va a darnos la reconstrucción del sitio denominado El Palacio, el juego de pelota y los montículos a su alrededor. La siguiente. Pues en esa misma temporada participó el arqueólogo Brueggermann, y ellos se van a enfocar en la estratigrafía del lugar. Ellos son los que nos van a decir el momento exacto en el que vivieron estas sociedades, y pues lo va a asociar en la fase que nosotros denominamos como epiclásico, o sea, un momento posterior a la caída de Teotihuacán y el florecimiento de Tula. La siguiente. Pues bueno, si quieren consultar la información relacionada a este sitio, este libro está publicado totalmente gratis en el INAH,
y pues básicamente él muestra toda la parte arqueológica que hace. La siguiente. Por último, ya para ir finalizando, recientemente en coordinación con el INA, la ENA y el ayuntamiento, se va a crear el proyecto arqueológico ACOSAC, un proyecto que actualmente está activo, inició apenas el año pasado, y que estos primeros trabajos son básicamente de levantamiento topográfico, es decir, ver qué hay alrededor de Ixtapaluca Viejo, que pues muchas veces pues no logramos identificar, pero pues con la ayuda de equipos especializados pues logramos identificar ciertas estructuras. La siguiente. Pues bueno, una foto del sitio de ACOSAC, creo que todo el mundo lo conoce, si no pues vayan, aprovechen. La siguiente pues es mi bibliografía, la siguiente. Y pues bueno, ya nada más para terminar, pues espero les haya agradado. Si tienen alguna duda, no sé si más adelante tendremos espacio para contestarlas. Y pues bueno, aprovechando, quiero invitarlos a que sigan mi proyecto. Es un proyecto de divulgación arqueológica en la que nos enfocamos justamente en la preservación de monumentos históricos, sitios arqueológicos, y llevar a la comunidad a estos sitios en donde entiendan la importancia del lugar, ya que no nada más es un montón de piedras, sino que hay toda una historia detrás y que al final de cuentas es lo que nos da identidad, en este caso como ixtapaluquenses. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por este breve recorrido de la historia de la arqueología ixtapaluquense. A continuación, presenta la doctora Marisela Dorantes del Colegio Mexiquense la ponencia El espacio dibujado, pictografías y paisaje cultural en Ixtapaluca durante el siglo XVI. Leeré brevemente su síntesis curricular. La doctora Marisela Dorante es profesora investigadora del Colegio Mexiquense, miembro del Seminario de Historia de las Instituciones Virreinales, es doctora y maestra en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, egresó de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la UAMX y desde el 2023 es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. También dentro de sus actividades docentes forma parte de la planta docente de la Facultad de Humanidades desde 2013 a la fecha. Asimismo, ha formado parte de la organización e impartición de seminarios, coloquios, diplomados y congresos internacionales, y entre sus líneas de investigación están los estudios sobre arte novohispano e indígena, documentos prehispánicos y coloniales, estudios teóricos metodológicos sobre la imagen, y dentro de sus actividades de difusión y divulgación ha publicado capítulos de libros y artículos y ha participado como conferencista ponente de distintos eventos académicos nacionales e internacionales. Muchas gracias, doctora María. Gracias. Hola, buena tarde a todas y todos. Me voy a levantar porque, digo, ya también el tiempo que lleva, ¿no? Ya han de estar cansados también de estar sentados. Bien, pues voy a dar continuidad también a esta mesa, ahora abordando del periodo novohispano en estas tierras de Ixtapaluca. Y la intención de esta ponencia es abordar sobre el paisaje, pero les dejo esta pregunta para que al final pues se reflexione sobre lo que se abordó en esta presentación. La pregunta sería, ¿cómo es que el espacio físico se convierte en un paisaje con una serie de símbolos y en un paisaje que hay necesidad de representarlo? ¿Con qué finalidad? Pues bien, a lo largo de esta presentación vamos a ver varios mapas localizados en el Archivo General de la Nación, en donde se representa a Ixtapaluca. Y bueno, por la parte inferior les dejo la referencia por si alguno de ustedes tiene inquietud, bueno, pues que puedan consultar. Ahora el Archivo General de la Nación tiene el repositorio digital y es fácil acceder a estos documentos. Pues bien, la pregunta sería, ¿cómo es que a través de estos mapas novohispanos es que logramos advertir sobre la concepción del paisaje cultural novohispano en estas tierras? Y que va de la mano con una cuestión de memoria histórica.
porque en esto hay memoria. Y lo veremos a través de los distintos glifos y de los asentamientos que se representaron o que se preservaron en estos documentos. Y además también cómo es que la identidad también se puede advertir a partir de los manuscritos o los mapas del periodo novohispano. Y ello, bueno, directamente abordaremos un mapa que se corresponde a un litigio de tierras que se suscita entre los naturales de Iztapaluca y españoles. Un español que tenía que ver con cuestiones, era un labrador y además, bueno, pues por una cantidad de tierras. Y estaba ese litigio de la población de los naturales, del común de los naturales, y también aunado con dos españoles, que estos españoles pues eran herederos de las tierras que en algún momento le pertenecieron a Pedro Ortuño de Ibarra y Mendíbar, que fue factor de la Real Hacienda y de la Caja de la Ciudad de México. Este factor era el encargado de hacer los cambios del tributo en especie para pues obtener una cuestión monetaria, en moneda, ¿no? Hacer ese cambio. Pues bien, vamos a notar cómo es que estos mapas pues terminan siendo un instrumento para reconstruir el espacio que se corresponde a ese periodo novohispano. Bueno, pues iniciando ya habían hecho referencia los colegas, la imagen que tenemos del lado izquierdo se corresponde al Códice Xolotl y ahí está representado en la parte inferior ese triángulo invertido en color negro, pues estaría haciendo referencia al topónimo de Iztapaluca. Y bueno, ahí lo que está representado es un señor tepaneca de Coatepec que va a llegar a Iztapalapa. Bueno, pero se refiere a Iztapaluca, ¿no? Y va a asesinar a este gobernante de estas tierras, ¿no? Y es un documento que data del siglo XVI, pero que aborda la historia del siglo XV en estas tierras de Texcoco hasta la zona de Chalco. Pues bien, Iztatl, sal, Palotl, humedad, y Can, que significa lugar. Y eso comúnmente se ha referido como lugar donde hay humedad o las lajas están húmedas. Ahí hay una cierta confusión, ¿no? Porque también en algún punto lo encontramos en el Códice Florentino, que Iztapaltepetl significa negra, significa delgada, larga, grande, de poco valor, completamente fría, se refiere a una laja, que inclusive deducen que posiblemente se trate de obsidiana. Entonces, ahí hay confusión con el propio topónimo, ¿no?, de Iztapaluca. Y además en las fuentes también ustedes van a encontrar el nombre de Iztapaluca como Iztapaluca, Iztapaluca, Iztapalucan, Iztapalocan y Iztapaluca. Entonces, bueno, ahí es como también estas confusiones, ¿no? Hoy, por supuesto, a lo largo de la propia historia de nuestro país, pues se fueron adaptando, ¿no?, las grafías o la ortografía, y bueno, pues ahora tenemos ya un poco más de claridad, pero el asunto está en que hay todavía esta incertidumbre de realmente cuál es el significado. Lo que sí encontramos en el Códice Xolotl, de ese triángulo invertido que está en color negro. Entonces, posiblemente sí haya esta referencia con lugar de sal negra o con una laja negra, ¿no? Y por qué no pensarlo también con esto que se refiere en el Códice Florentino como obsidiana. Pero bueno, ahí investigación, eso es lo que hace falta, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, estas tierras le pertenecían a la corona. Llega un momento donde se hace un proceso de congregación. Ustedes, bueno, eran estas dinámicas en donde había que conjuntar a las poblaciones o los asentamientos que estaban disgregados y que eran de poca población, y bueno, pues había que integrarlos para tener un control directo. Desde una administración, por supuesto, civil, en cuestiones tributarias, como también religiosa. Porque constantemente hago esta referencia con los estudiantes. ¿Hemos escuchado esta frase de vamos a bajar al indio del cerro a tamborazos? ¿Sí? Bueno, pues eso era lo que hacían los españoles, con tal de conjuntar a la población indígena o a los indios, pues hacían ruidos y hacían estridentes, bueno, hacían sonidos estridentes, y además les quemaban los jacales, con la intención de llevarlos a la planicie. ¿Para qué? Para que vivieran en policía,
en policía, lo encontramos en los documentos, pero vivir en policía significaba que ellos podrían tener un control con una retícula. Ustedes saben esta distribución de al centro, el templo, el mercado, el espacio de administración civil, y en torno de ello, pues los asentamientos, porque bueno, eso también estaba vinculado con la cantidad de tierras que la administración o la corona le otorgaba a las poblaciones, 500 varas, y en el siglo 16, 17, 600 varas, ¿no? Y ese es el territorio que le correspondía a las poblaciones de indios. Bien, acá pues llegan franciscanos, ya el compañero refería sobre Tlalpizáhuac, que va a ser un asentamiento de franciscanos, aunque ellos al paso del tiempo lo dejan y son dominicos quienes llegan y van a fundar San Jacinto, Iztapaluca, que todos conocemos el templo, ¿no? Ese ex convento. Bien, tenemos también que advertir, ya el colega también lo mencionaba, sobre la riqueza material o la riqueza del espacio. Estar cerca de la cuenca lacustre, bueno, pues el trasiego de productos o de lo que se generaba en estas tierras para llevarlo a la Ciudad de México. Y eso, todos los asentamientos en torno del lago de Chalco, esa era también la finalidad de los labradores españoles por asentarse en estas tierras. Y además, también se contaba con la gran ventaja de que estaba en camino cercano, bueno, en Iztapaluca, en estas tierras, el camino real que conducía de la Ciudad de México hacia Puebla y por supuesto en consecuencia hacia Veracruz. Y eso, los arrieros, una cuestión comercial y una derrama económica para estas tierras. No en balde la necesidad de estos labradores por asentarse en estos espacios. Y los grandes latifundios, bueno, después se nombrarán de esa manera, ¿no? Bien, acá encontraremos grandes extensiones dedicadas a la agricultura, dedicadas a ganado menor, sobre todo en esta zona. Ganado menor, estamos hablando de cerdos, de borregos, ¿no? Y al comercio. Siguiente, por favor. Este es un mapa de, perdón, si podemos regresar un poco. Este es un mapa del siglo de 1805 y en la parte superior derecha, ahí observan tierras del pueblo de Iztapaluca, y ahí está representado el templo, ¿no? También. Entonces, bueno, y inclusive en la parte inferior, vean, Camino Real de México a Puebla. Siguiente. Gracias. Les dejo esta referencia de Ana Pulido Rull. Ella hace un análisis directo sobre este documento que tiene que ver con Coatepec, con tierras de Coatepec y también de Iztapaluca, ¿no? Y es este conflicto de tierras por específicamente el sitio de Tlachichilco. ¿Les suena familiar o han escuchado sobre este paraje? ¿Sí? ¿No? Y es que sucede, por ejemplo, Santa María, Ayahualco ya no es un asentamiento vigente. Pero esa es también la gran ventaja de los mapas o de estas pictografías novohispanas o de estos mapas que incluyen tanto la tradición mesoamericana como la tradición colonial, porque gracias a estos mapas es que podríamos reconstruir cuáles asentamientos dejaron ya de estar vigentes o ya no están vigentes, y que inclusive por ahí podríamos encontrar cimientos de ranchos, de haciendas, inclusive de templos. Y bueno, la referencia es defender, recordar y enaltecer la tierra indígena a los artistas de Coatepec. Por favor, la siguiente. Solo para hacer también la distinción entre territorio y paisaje cultural. Territorio tenemos que advertirlo como el espacio organizado, en tanto que paisaje cultural implica una memoria, una identidad, una selección de elementos primordiales o significativos en su momento por el que se aparecen en este espacio. La autoría de autor desconocido, es decir, no sabemos quién elaboró este mapa, lo que sí es que su función era para, ahí dice jueves, no hagan caso, es jueces y también para revisores, es decir, quienes estaban revisando el litigio entre los naturales de Iztapaluca con estos españoles o con este labrador español. Después observamos también en estas representaciones las tradiciones prehispánicas o la tradición indígena a través de topónimos que aluden a ese pasado, a ese México antiguo, como también ya la presencia de cruces, los jagüeyes,
¿Por acá hay todavía jagüeyes vigentes o ya solo los vestigios de algunos que fueron más o menos, sí todavía por ahí podremos encontrar en el paisaje? Es que eso es lo fabuloso de estos mapas, que pudiendo hacer un recorrido con mano en ellos, en el espacio, perfectamente podríamos identificarlos. Exacto, viene un poquito más adelante, pero más o menos se alcanzan a observar líneas en donde están enmarcando huellas. Eso indica camino. Inclusive hay algunas huellas que van hacia un lugar, otras que están al contrario, bueno, pues que hay movimiento constante. En tanto que las otras que son zigzagueantes y que podemos encontrar formas onduladas o círculos concéntricos o a veces en espiral, eso alude a afluentes de agua. Entonces, todo lo que encuentran ustedes zigzagueante son los ríos que atravesaban todas estas tierras y, por supuesto, los caminos que también, algunos de ellos vigentes todavía, ¿no? Por favor, la siguiente. Bien, a esto es a lo que nos referíamos con el paisaje físico, cómo es que en un punto se vuelve un paisaje habitado y un paisaje con una serie de simbolismos. Y por supuesto que vemos esta mezcolanza o esta asimilación vemos la representación del Altépetl, ¿no? Que son estas, comúnmente los topónimos, que es la representación de un cerro y que por la parte baja tiene la representación del agua. Atl, agua, Tepetl, cerro, que significa pueblo y tiene que ver con una cuestión de asentamiento. Pues bien, ahí encontramos, vean, esos cali, se conoce como cali, esas construcciones que son con una forma horizontal en la parte superior y son pues las antiguas representaciones de los calis del México antiguo. Pero a esto también sumado ya con los templos. Esa es la representación del templo en Coatepec, ¿no? Y vean cómo se advierte un atrio pues bastante amplio con una barda circundante, ¿no? Y esto es lo de los caminos de los que hacíamos referencia, vean las huellas, como indica camino, en tanto que la otra parte con estos círculos, estas formas ondulantes, agua. Por favor. Bien, ¿por qué resulta significativo para la reconstrucción histórica de los pueblos de los que somos originarios el uso de estos mapas o auxiliarnos de estos mapas? La imagen nos ofrece una gran cantidad de información, sobre todo estas que tienen toda esta entremezcla de elementos del México antiguo con el periodo novohispano. Y pues yo soy una apasionada de la imagen, ¿no? Y además, bueno, ahí vemos a Iztapaluca también representado en la parte inferior. Ven las elevaciones, esta parte es la laguna de Chalco y en la parte inferior vemos un molino y bueno, pues una serie de construcciones que aluden precisamente a esa entremezcla de lo novohispano con esas huellitas, vean también nuevamente las volvemos a encontrar. Y este es un documento que data de 1607. Por favor, la siguiente. Bien, ya para ir cerrando mi participación, solamente referir que gracias a esta construcción que se hizo en este periodo novohispano, pues logramos acceder a este paisaje cultural, paisaje en donde, ya les refería yo al principio, hay memoria, encontramos la representación de la propia naturaleza. Y eso, quienes son originarios de Iztapaluca, si pudieran a detalle, ustedes ya lo veían, bueno, los ríos, ¿dónde están estos ríos? ¿O dónde está este camino? Un puente inclusive. Y bueno, pues darnos cuenta que no en balde está, digo, hay todo un sentido en estos mapas. ¿Por qué? Porque había una necesidad de defender la tierra. Defenderla porque pensando en los naturales, en el común de los pueblos, es su herencia ancestral, es lo que les dejaron los ancestros, los abuelos, que desde el México antiguo procede y eso lo vemos por los sitios arqueológicos. No hay más, o sea, ahí tenemos nuestro antecedente de Iztapaluca. Y a esto vamos a sumar la llegada de esos españoles y de también esos labradores creando ranchos y haciendas y con ello, pues, la toma de la tierra y la gente no teniendo cómo subsistir.
pero también, aunque tuviesen cómo subsistir, ellos estaban buscando que se legitimara su antecedente, su origen previo y anterior, por supuesto, a estos españoles. Por favor, la siguiente. Aquí solamente lo que quise fue hacer un comparativo. El mapa que tenemos a la izquierda, en la parte superior sería el este. Entonces, si nosotros lo llevamos al mapa actual, que también el colega lo presentó, pues estaríamos haciendo esa equiparación. Ahí está representado Coatepec y ahí está representado también San Francisco y bueno, varios de los barrios, inclusive valdría la pena ver el barrio de Santa María, el barrio de San Mateo, en Coatepec, ¿no? Y ahora que venía, observaba que a la entrada tienen ustedes el lugar del Cerro de la Serpiente. ¿Y qué tenemos en la parte inferior en este mapa? Acoatl, la representación de serpiente. Eso es lo fabuloso de estos documentos. Siguiente, por favor. Y ya solo les coloqué este proyecto del desagüe general del Valle de México de 1795 y cómo el espacio se va reconfigurando, pero vea, de una u otra manera siguen estando, ahí está Paluca, San Agustín, Chimalhuacán, el Ventachalco, que ya también hacían referencia de ella, Chalco mismo, y la propia desecación de las lagunas, ¿no? También que poco a poco pues fue toda una dinámica, ¿no? Que se genera por parte de la administración. Y bien, pues de mi parte es todo. Muchas gracias.